¿Te imaginas ser juzgado por un crimen sumergiendo tu mano en agua hirviendo? Si sobrevivías sin graves heridas, significaba que Dios te había protegido y, por tanto, eras inocente. Curiosamente, si morías o quedabas desfigurado, eras culpable. Bienvenidos a los fascinantes y desconcertantes juicios por ordalía, donde la lógica medieval ponía tu vida en manos de lo que consideraban el juicio divino. Entre castillos imponentes y catedrales majestuosas, la Edad Media esconde un universo de prácticas tan insólitas que desafían nuestra comprensión moderna. Acompáñame en este viaje por los rincones más extraños de los reinos medievales, donde la realidad supera cualquier fantasía y donde las costumbres cotidianas se entrelazaban con creencias que hoy nos resultan absolutamente inverosímiles. Leyes y castigos insólitos. Comencemos explorando el peculiar sistema judicial medieval, donde la justicia seguía caminos sorprendentemente ilógicos para nuestros estándares actuales. Además de las ordalías por agua hirviendo, existían otras modalidades igualmente perturbadoras. Particularmente popular era la ordalía del agua fría, donde el acusado era atado y arrojado a un lago o río. Paradójicamente, si te hundías, eras considerado inocente, ya que se creía que el agua pura aceptaba a las personas sin pecado. Sin embargo, este veredicto favorable podía llegar demasiado tarde, cuando el acusado ya se había ahogado. Asombrosamente, algunas investigaciones modernas sugieren que estos rituales no eran completamente aleatorios, pues funcionaban como un sofisticado sistema de presión social donde muchos culpables confesaban antes de someterse a tan terribles pruebas. Igualmente desconcertantes eran las leyes sobre el comportamiento cotidiano. En la Inglaterra medieval, existieron ordenanzas que prohibían comer más de 2 platos en una comida, restricción que buscaba controlar el exceso entre la población. Paralelamente, en Borgoña y Nivernais perduraban obligaciones humillantes como entregar la lengua de todos los bueyes sacrificados al señor feudal, en un claro ejemplo de demostración de poder absurda pero efectiva. Extraordinariamente curiosas eran también las leyes contra la música. La Iglesia llegó a prohibir tocar el intervalo musical conocido como tritono, por considerarlo diabólico. Este intervalo, formado por 3 tonos enteros, producía una disonancia que los religiosos de la época asociaban con el demonio, denominándolo diabolus in musica. Inquietantemente, cualquiera sorprendido interpretándolo podía enfrentar severos castigos eclesiásticos. Asombrosamente injustas resultaban las pruebas contra las supuestas brujas, donde se empleaban métodos tan ilógicos como pesar a la acusada contra una Biblia. Si pesaba menos que el libro sagrado, se consideraba culpable, bajo la absurda premisa de que las brujas eran más ligeras para poder volar sobre escobas. Irónicamente, este sistema garantizaba prácticamente la culpabilidad de cualquier mujer sometida a juicio. Prácticas médicas extrañas. Dejando atrás el ámbito judicial, adentrémonos ahora en el fascinante y frecuentemente perturbador mundo de la medicina medieval, donde los remedios resultaban a menudo más peligrosos que las propias enfermedades. Indudablemente extravagante era la práctica de las sangrías, considerada la panacea universal. Los médicos medievales, firmemente convencidos de la teoría de los 4 humores corporales, extraían sangre de los pacientes mediante sanguijuelas o incisiones, con la errónea creencia de restablecer así el equilibrio humoral. Paradójicamente, esta práctica debilitaba aún más a personas ya enfermas, precipitando frecuentemente su fallecimiento. Asombrosamente, las sangrías continuaron siendo un tratamiento habitual hasta bien entrado el siglo XIX. Particularmente insólitos eran los tratamientos para las cataratas. Según un antiguo manuscrito medieval descubierto en la Universidad de Cambridge, se recomendaba mezclar vesícula biliar de liebre con miel y aplicarla directamente en los ojos. Alternativamente, algunos médicos llegaban al extremo de batir las cataratas mediante una aguja que introducían directamente en el globo ocular, procedimiento que frecuentemente terminaba en ceguera permanente. Absolutamente desconcertante resulta descubrir que para tratar dolencias comunes como la gota o la artritis, los curanderos medievales aplicaban remedios tan peculiares como asar un cachorro y utilizar su grasa para ungir las articulaciones doloridas. Este tipo de tratamientos basados en grasas animales era extraordinariamente común, fundamentado en la creencia de que las propiedades vitales de los animales podían transferirse al paciente mediante contacto directo. Curiosamente, no todo era completamente irracional.
Algunas hierbas medicinales utilizadas en la época, como la salvia, el romero o la manzanilla, han demostrado tener propiedades terapéuticas reales. Una práctica sorprendentemente absurda consistía en oler pedos embotellados para prevenir enfermedades como la peste o la tuberculosis. Increíblemente, cuanto más desagradable fuera el olor, mayor se consideraba su poder curativo. Esta práctica se fundamentaba en la teoría miasmática, que atribuía las enfermedades a aires malignos, y donde, paradójicamente, se creía que los olores fétidos podían neutralizar estos miasmas. Creencias y supersticiones peculiares. Hemos visto prácticas médicas asombrosas, pero ahora prepárate para algo verdaderamente extraordinario. En algunos reinos medievales, existieron juicios penales contra animales. Imagina un tribunal formal donde el acusado era un cerdo que había atacado a un niño, o unos escarabajos acusados de destruir cosechas. Estos procesos seguían el mismo procedimiento que los humanos, incluyendo abogado defensor, fiscal y sentencia ejecutoria. Documentados históricamente están casos como el de una piara de cerdos condenada a la horca en Francia en 1386, o las langostas excomulgadas por la Iglesia en Italia tras destruir cultivos. Estos juicios no eran considerados absurdos en su época, sino manifestaciones de un sistema jurídico integral que no excluía a ninguna criatura de la justicia divina. Igualmente fascinantes eran las creencias sobre los fenómenos naturales. Durante la Edad Media, los eclipses eran interpretados como presagios de desastres inminentes, provocando reacciones masivas de pánico. Curiosamente, algunas comunidades intentaban ayudar al sol o la luna durante estos fenómenos haciendo el máximo ruido posible, golpeando calderos y gritando hacia el cielo, con la sincera convicción de que estos astros estaban siendo devorados por monstruos celestiales que se asustarían con el estruendo. Extraordinariamente arraigada estaba la creencia en criaturas fantásticas. Los bestiarios medievales, asombrosos compendios zoológicos, describían con absoluta seriedad animales como el unicornio, cuyo cuerno supuestamente purificaba aguas envenenadas, o la anfisbena, serpiente con cabeza en ambos extremos. Desconcertantemente, estos textos eran considerados obras de referencia científica, utilizadas incluso por médicos y naturalistas de prestigio. Particularmente intrigantes eran las supersticiones relacionadas con la muerte. Existía la firme creencia de que el cuerpo de un asesinado sangraría en presencia de su asesino, práctica conocida como cruentación. Esto llegó a ser aceptado como evidencia legal en algunos tribunales medievales. Similarmente, se consideraba que los cadáveres que permanecían flexibles tras la muerte, en lugar de rigidizarse, indicaban que el fallecido era un vampiro o estaba poseído por fuerzas malignas. Las supersticiones cotidianas modelaban absolutamente cada aspecto de la vida. Derramar sal se consideraba preludio de desgracias, creencia que perdura hasta nuestros días. La explicación medieval era fascinante, siendo la sal un producto costoso y esencial para la conservación de alimentos, desperdiciarla constituía un insulto a la providencia divina. Para contrarrestar este mal augurio, se desarrolló la costumbre de arrojar un poco de sal por encima del hombro izquierdo, donde supuestamente acechaba el diablo, para cegarlo temporalmente. Costumbres sociales y de la realeza sorprendentes. Avanzando en nuestro recorrido por las extravagancias medievales, detengámonos ahora en las desconcertantes costumbres sociales y particularmente en los rituales de la realeza, donde el poder y lo absurdo a menudo se entrelazaban de maneras asombrosas. Durante siglos circuló la leyenda del infame derecho de pernada, supuesto privilegio señorial que permitía al noble dormir con la recién casada en su noche de bodas. Aunque historiadores modernos cuestionan su existencia generalizada como práctica institucionalizada, existen documentos que sugieren formas de redención monetaria para evitar este derecho, indicando al menos la existencia de algún tipo de imposición hacia los vasallos. El rey Fernando el Católico es recordado por haber suprimido formalmente esta práctica, sugiriendo que, aunque quizás exagerada por la historia posterior, alguna forma de esta costumbre debió existir. Particularmente fascinantes eran las ceremonias de coronación. Para la investidura real, algunos monarcas medievales debían someterse a rituales de purificación asombrosamente detallados. En Inglaterra, el futuro rey debía bañarse ritualmente la víspera de su coronación, simbolizando la pureza necesaria para recibir la unción sagrada. Estas tradiciones fueron en motivo de disputas aristocráticas por el prestigio de participar en estos actos simbólicos.
Absolutamente extravagante resultaba el handfasting, ritual matrimonial practicado en algunas regiones europeas. Esta ceremonia permitía a las parejas casarse temporalmente por un año y un día, tras lo cual podían decidir si formalizaban permanentemente la unión o se separaban sin mayores complicaciones. Intrigantemente, durante este periodo de prueba, cualquier hijo concebido era considerado legítimo independientemente de la decisión final de los padres. En la corte medieval, las normas de etiqueta alcanzaban niveles de complejidad difícilmente comprensibles para la mentalidad moderna. En algunas cortes europeas existían protocolos extraordinariamente detallados sobre quién podía tocar qué partes de la vestimenta real. Por ejemplo, determinados sirvientes podían manipular exclusivamente los guantes del monarca, mientras que otros tenían a su cargo únicamente el calzado. Vulnerar estas normas podía acarrear severos castigos, incluyendo en casos extremos la mutilación de la mano transgresora. Alimentación y costumbres culinarias extravagantes. La gastronomía medieval constituye otro fascinante capítulo de extravagancias que desafían nuestra comprensión contemporánea. Las mesas de los poderosos presentaban platos cuya apariencia y composición resultarían absolutamente desconcertantes para cualquier comensal moderno. Indudablemente sorprendentes eran los entremets, o entretenimientos de mesa, elaboradas construcciones culinarias presentadas entre platos principales durante los banquetes nobiliarios. Estas creaciones incluían cisnes redecados con sus plumas originales colocadas sobre la carne ya cocinada, o pasteles gigantescos de los que emergían personas o animales vivos al momento de cortarlos. Particularmente extravagante era el espectáculo conocido como 4 y 20 mirlos horneados, donde al cortar un pastel de apariencia ordinaria, pájaros vivos salían volando ante la fascinación de los comensales. Extraordinariamente peculiar era la obsesión medieval por recomponer la apariencia original de los animales cocinados. Los cocineros de la realeza frecuentemente recubrían cerdos asados con gelatina dorada para simular la piel original, o pintaban pollos cocidos con colorantes alimenticios para que parecieran vivos. Curiosamente, esta práctica no buscaba engañar a nadie, sino demostrar la habilidad técnica del chef y el poderío del anfitrión. Absolutamente desconcertante resulta descubrir que los banquetes medievales incluían regularmente platos conceptualmente diseñados para desafiar las expectativas. Un ejemplo paradigmático eran los conejos agridulces, donde la carne se cocinaba con una combinación de vinagre y miel, creando un contraste sensorial considerado extraordinariamente sofisticado. Similarmente, los lampreas en su sangre constituían un manjar exclusivo donde este pez primitivo se cocinaba en una salsa elaborada con su propia sangre mezclada con especias exóticas, resultando en un plato visualmente aterrador pero gastronómicamente apreciado. Particularmente fascinante era la incorporación de elementos dorados y plateados a los alimentos. Los nobles añadían regularmente finas láminas de oro comestible a platos e incluso bebidas para demostrar su riqueza, a pesar de que estas adiciones no aportaban sabor alguno. Curiosamente, también se utilizaban piedras preciosas molidas como ingredientes, atribuyéndoles propiedades medicinales totalmente infundadas, práctica que ocasionalmente resultaba en envenenamientos accidentales. Objetos cotidianos y arquitectura con propósitos inusuales. Finalizamos nuestra exploración por los reinos medievales examinando los objetos cotidianos y elementos arquitectónicos que, bajo su aparente normalidad, escondían propósitos sorprendentemente extraños. Innegablemente curiosos eran los espejos medievales, considerados objetos de lujo extraordinariamente valiosos. Fabricados con metal pulido en lugar de vidrio plateado, proporcionaban reflejos distorsionados que, paradójicamente, eran interpretados como representaciones más honestas por mostrar la imperfección humana. Intrigantemente, estos espejos solían guardarse en estuches decorados con símbolos religiosos o escenas moralizantes, recordando a su propietario la vanidad temporal de la belleza física. Particularmente ingeniosos eran los sistemas de comunicación visual establecidos entre castillos vecinos. Antes del desarrollo de métodos más sofisticados, algunos reinos medievales utilizaban elaborados códigos basados en banderas de colores o configuraciones de antorchas nocturnas para transmitir mensajes predefinidos entre fortalezas. Sorprendentemente, estos sistemas permitían comunicar docenas de mensajes diferentes con notable precisión, desde advertencias sobre invasores hasta noticias sobre nacimientos reales. Extraordinariamente peculiares resultaban ciertos elementos arquitectónicos.
Las gárgolas, lejos de ser meras decoraciones, cumplían la doble función de desagües pluviales y protectores espirituales. La creencia medieval sostenía que estas grotescas figuras asustaban a los espíritus malignos, evitando su entrada en edificios sagrados. Asombrosamente, algunas gárgolas representaban figuras contorsionadas en posiciones anatómicamente imposibles o híbridos de humanos y animales, incorporando con frecuencia elementos satíricos o críticas sociales veladas que los escultores introducían subrepticiamente. Sorprendentemente ingeniosos eran los agujeros para gatos, deliberadamente incorporados en las puertas de graneros y cocinas medievales. Estos pasajes permitían la entrada y salida de felinos, considerados invaluables para el control de roedores. Curiosamente, en algunos manuscritos medievales se encuentran recomendaciones específicas sobre las dimensiones óptimas de estos agujeros, calculadas para permitir el paso de gatos pero no de animales mayores o ladrones. Algunos incluso contaban con pequeñas puertas abatibles que solo podían abrirse desde un. Estas extravagancias medievales radica precisamente en su capacidad para recordarnos la flexibilidad de la lógica humana. Aquello que hoy consideramos indiscutiblemente racional podría resultar incomprensible para las generaciones futuras, del mismo modo que ahora observamos con perplejidad estos curiosos fragmentos del pasado. La próxima vez que contemples un castillo medieval o admires una catedral gótica, recuerda que tras esas imponentes piedras se escondía un universo conceptual fascinantemente diferente al nuestro. Un mundo donde los animales podían ser juzgados por crímenes, donde se intentaba ayudar a la luna haciendo ruido, y donde los médicos creían firmemente en el poder curativo de los pedos embotellados. Finalmente, estas extrañas costumbres medievales nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias prácticas contemporáneas. ¿Qué aspectos de nuestra lógica actual provocarán similar perplejidad en quienes nos estudien dentro de 800 años? Extraordinariamente, la historia continúa su curso, tejiendo nuevas extravagancias que, inevitablemente, desafiarán la lógica de quienes vengan después de nosotros.